Hace más de 2000 años, en una ciudad griega junto al mar, vivió un hombre tan brillante que todavía hoy seguimos hablando de él. Un hombre que calculó áreas imposibles, inventó máquinas increíbles, desafió al infinito y probablemente salió desnudo corriendo por la ciudad gritando ¡Eureka! Sí, la historia de Arquímedes tiene matemática, pero también tiene barcos gigantes, catapultas, reyes, romanos furiosos y una bañera que terminó entrando en la historia. ¡Wow! Las fuentes antiguas dicen que Arquímedes era hijo de un astrónomo llamado Fidias, y aunque no conocemos demasiados detalles sobre su infancia, todo indica que aquel chico ya veía el mundo de una manera diferente. Mientras otros pensaban en guerras o comercio, él pensaba en figuras, en proporciones, en movimientos, en problemas, muchos problemas, probablemente demasiados problemas. ¡Odio que estropeen mis círculos! En algún momento de su juventud, Arquímedes probablemente viajó a Alejandría, y Alejandría era el lugar perfecto para alguien como él. La ciudad reunía sabios, astrónomos, matemáticos y filósofos de todo el mundo conocido. Allí todavía resonaban los trabajos de Euclides y las mediciones de Eratóstenes. Era una ciudad donde las ideas parecían más importantes que el oro. Bueno, casi siempre. De regreso en Siracusa, Arquímedes quedó bajo la protección del rey Hierón II. Hierón admiraba profundamente al matemático, y tenía razones para hacerlo, porque Arquímedes no era simplemente inteligente, era ese tipo de persona capaz de olvidarse de comer porque estaba pensando en una espiral. Arquímedes comprendió algo extraordinario. Las máquinas simples podían multiplicar fuerzas, y para demostrarlo, movió un enorme barco prácticamente sentado. Imaginen la escena. Decenas de hombres empujando sin resultado, y de pronto aparece un matemático delgado, algo mayor y quizás hasta distraído, que mueve el barco tirando de una cuerdita. No es raro que después dijera, «Dadme un punto de apoyo y moveré la tierra», aunque probablemente alguien cerca haya pensado, «Por favor, no le den ideas». Pero Arquímedes no solo pensaba en teoría, también inventaba cosas realmente útiles, como el tornillo arquimediano, una máquina sencilla capaz de elevar agua usando una espiral giratoria. Y aquí aparece algo fascinante. Muchos inventos antiguos desaparecieron. Este no, porque funcionaba tan bien que todavía hoy seguimos utilizándolo. Luego llegó el problema más famoso de toda su vida, la corona de oro. Hierón sospechaba que el orfebre había hecho trampa, pero había un problema. No podían destruir la corona para comprobarlo. Y eso convertía el caso en un rompecabezas perfecto para Arquímedes. Y entonces ocurrió uno de los momentos más famosos de toda la historia de la ciencia. Mientras se bañaba, Arquímedes observó que el agua rebalsaba y comprendió algo fundamental. Un cuerpo sumergido desplaza agua, la cantidad justa de agua. La solución había aparecido. Y según la leyenda, Arquímedes salió corriendo desnudo por la ciudad gritando ¡Eureka! ¡Lo encontré! No sabemos si realmente ocurrió así, pero sinceramente todos queremos creer que sí. Aquella historia llevó a uno de sus descubrimientos más importantes, el principio de flotación. Gracias a él entendemos por qué flotan los barcos, cómo funcionan los empujes y cómo los líquidos ejercen fuerzas invisibles. Lo extraordinario es esto. Para cualquier otra persona, era solo agua saliendo de una bañera. Para Arquímedes, era una ley universal. Pero el Mediterráneo estaba cambiando. Roma avanzaba y Siracusa terminó atrapada en la guerra. Entonces ocurrió algo increíble. A los 75 años, Arquímedes se transformó en ingeniero militar. Diseñó máquinas capaces de lanzar piedras gigantes, grúas que atrapaban barcos y mecanismos tan aterradores
que los romanos comenzaban a entrar en pánico apenas veían una cuerda salir por encima de las murallas. Y por supuesto, también apareció la leyenda de los espejos gigantes capaces de incendiar barcos romanos usando la luz del sol. ¿Fue verdad? Probablemente no. ¿Es espectacular? Absolutamente sí. Mientras tanto, Arquímedes también perseguía uno de los números más famosos de la historia, el número pi. Aunque todavía no existía el símbolo moderno, él comprendía perfectamente el problema. ¿Cómo medir un círculo? Su método fue brillante. Utilizó polígonos con cada vez más lados, hasta acercarse extraordinariamente al valor real. Todo usando únicamente geometría. Pero quizá una de sus ideas más asombrosas fue otra. Arquímedes quiso calcular cuántos granos de arena podrían caber en el universo. Sí, en el universo entero. El problema era tan gigantesco que tuvo que inventar nuevas formas de escribir números enormes. En cierto modo, intentaba domesticar el infinito. Y luego están las espirales, quizá una de las formas más bellas de toda la matemática. Arquímedes estudió una espiral generada por un movimiento constante. Pero las espirales aparecen en todas partes. En galaxias, en caracoles, en flores. Parece como si la naturaleza también disfrutara haciendo geometría. Finalmente, Roma conquistó Siracusa, y entonces ocurrió una de las escenas más famosas de toda la historia de la ciencia. Arquímedes seguía trabajando en un problema geométrico, incluso en medio del caos, incluso mientras la ciudad caía. La leyenda cuenta que cuando un soldado romano interrumpió sus diagramas, el viejo matemático gritó: ¡Levántate! ¡No estropees mis círculos! Arquímedes había pedido que en su tumba apareciera una esfera inscripta en un cilindro. No una espada, no una estatua militar. Una idea matemática. Siglos después, esa figura permitió identificar su tumba abandonada. Y tal vez eso resume perfectamente quién fue. Más de 2000 años después, seguimos hablando de Arquímedes, porque en él convivían el científico, el inventor, el soñador y el artista de las ideas. Podía mirar el cielo, un barco, el agua, una bañera, arena o una espiral y descubrir allí una ley matemática. Tal vez por eso sigue pareciendo tan moderno, porque Arquímedes nos recuerda algo profundamente humano, que el mundo está lleno de misterios, esperando a que alguien los mire con curiosidad. Si querés seguir explorando la vida, las ideas y las historias detrás de Arquímedes, podés encontrar el fascículo ilustrado completo en el blog de Istarmat, porque la historia de la matemática también es una historia de imaginación.